Publio en el Gran Desierto es la sexta y la última parte de la serie de las aventuras en los confines del mundo romano sobre el tribuno Publio Emilio Camilo, su fiel amigo el centurión Rufino y otros personajes de la saga. ¿A dónde nos llevará esta vez Publio, aquel intrépido e incansable tribuno que parece encontrar aventuras en todas partes del mundo? Como podemos ver en este mapa, nos tocará cruzar el desierto más grande del mundo, que hoy se conoce como el Sahara, pero para los griegos y los romanos, los contemporáneos de nuestro personaje, era simplemente el gran desierto, un lugar más allá del cual, según se creía, no había simplemente ningún atisbo de vida como tal. Y sin embargo, ¿qué tan bien conocían los griegos y los romanos aquel desierto más grande del mundo que prácticamente ponía fin a su expansión hacia el sur? En fin, ¿qué es lo que sabíamos ahora nosotros sobre la historia del continente africano y de sus habitantes en la época que aparece descrita en la novela? Cabe señalar que, en general, los datos históricos sobre los pueblos que poblaban aquella región, salvo, por supuesto, el Valle del Nilo, la cuna de la civilización egipcia, y tal vez Cartago y sus habitantes, aquellos enemigos acérrimos de Roma, nuestros conocimientos sobre el pasado del norte de África y de sus habitantes es más bien fragmentario y todavía tiene muchas lagunas que falta por rellenar. Ante todo, vamos a ver primero la historia del mismo desierto del Sahara, cómo y cuándo surgió, porque como se sabe, el Sahara es un desierto relativamente joven y no siempre tenía este aspecto tal como lo conocemos hoy. En la época cuando la mayor parte del continente europeo estaba cubierto por los glaciares, numerosas lluvias caían sobre el norte del continente africano y los vientos que soplaban desde el Mediterráneo y desde los glaciares de Europa también suavizaban considerablemente el clima. El clima del norte de África en la época de la última glaciación era más fresco y mucho más húmedo, por lo tanto, donde hoy no quedan más que las dunas y las rocas estériles, en la época prehistórica había un auténtico vergel semejante al actual sabana africana, situada mucho más al sur, poblado de numerosos animales. En aquella época la vida bullía ahí, tal como lo hace hoy, tan solo en algunos parques nacionales, en algunas reservas de fauna silvestre, ubicados mucho más al sur del continente africano. Aunque hoy día ya no vemos ni rastro de aquellos vergeles, de aquellas praderas fértiles, algunas imágenes de sus animales habitantes prehistóricos se han quedado grabados sobre las rocas, más que todo en una región conocida hoy como Tassili Adjer, al sur de actual Argelia. Podemos juzgar sobre la abundancia de la fauna silvestre precisamente gracias a aquellos grabados y pinturas prehistóricas, tal como la imagen de este gigantesco bovino, posiblemente un representante de la rama africana de Bos primigenius, es decir, de aquel mismo uro que ya se extinguió, pero se convirtió en los antepasados de la mayoría de las razas del ganado vacuno. Parece que en la época de la última glaciación, este bóvido silvestre era muy popular en la zona del norte de África. También podemos ver esta imagen
muy realista de un antílope que parece captado en pleno movimiento. También esta imagen que representa a un cazador, al parecer tratando de domesticar a una jirafa, a entablar amistad con uno de los habitantes más hermosos de África. También se encuentran las tallas y las pinturas de elefantes. Sí, de una rama de elefantes hoy día extinta, aquel elefante norteafricano que, a diferencia de sus congéneres que se preservaron hoy en las selvas y las sabanas del África mucho más al sur, era más pequeño y al parecer también más dócil porque se sometía a la domesticación con relativa familiaridad. Por ejemplo, las famosas tropas de Cartago en la época ya posterior, aquellos mismos elefantes de Aníbal que cruzaron los Alpes y sembraron tanto pánico, tanto estrago en las filas romanas, y también aquellos mismos elefantes que posteriormente luchaban y morían en la arena del Coliseo romano, eran elefantes de esta raza hoy extinto porque, como podemos ver, su uso descontrolado como animales de guerra y también para las diversiones de los circos romanos no ha podido preservarla para hasta nuestros días. Si no, habría sido un animal doméstico tal vez tan útil, tan popular al norte de África como hoy es el elefante indio en Asia. También hay imágenes de cocodrilos, hipopótamos y otros habitantes de lagos y ríos locales. Evidencia clara de que ahí también la red hidrográfica era muy divulgada. En la época prehistórica en el Sahara habían también numerosos ríos, lagos, lagunas, riachuelos, donde aquellos paquidermos acuáticos debían sentirse muy a gusto, pero hoy de aquella red hidrográfica, otrora abundante, no quedan más que los llamados wadis o lechos secos y unas pequeñas depresiones que se llenan de agua solo en raras ocasiones cuando llueva incluso en pleno corazón del desierto. Entonces también surge una pregunta: ¿y quién había hecho las imágenes de todos estos grandes habitantes prehistóricos del desierto? ¿Quién había inmortalizado aquella fauna sahariana hoy día ya desaparecido hasta la época actual? Se trata de unos grupos de pueblos cazadores, al parecer bastante numerosos, lo que no es de extrañar, porque una gran concentración de animales en aquel territorio garantizaba una abundante caza y suficiente alimento para el hombre. Con frecuencia en las rocas del Sahara vemos también las imágenes de aquellos cazadores prehistóricos, o como los llaman a veces, pueblo de cabezas redondas. Sí, he aquí una típica silueta de aquel cazador, una imagen que tiene aproximadamente 7.000 años antes de Cristo, es decir, pleno neolítico sahariano, que se sobresale precisamente por aquella cabeza desproporcionadamente grande en comparación con la silueta. Aquellos cazadores de cabeza redonda aparecen en muchas escenas cazando, persiguiendo a los animales o bailando alguna danza ceremonial, llevando a cabo algunos ritos, tal vez los viejos ritos de la magia cazadora. Como podemos ver, casi siempre aparecen desnudos, aunque en ocasiones tienen las cabezas adornadas con plumas o con cuernos de animales. ¿Quiénes eran aquellos pueblos? ¿Qué se quedó de ellos? Algunos investigadores ven en ellos posibles antepasados de los actuales bosquimanos
o una rama del gran grupo étnico de Khoisan, que, como se sabe, unifica a los bosquimanes y a los hotentotes, aquellos representantes de una raza muy antigua, muy distinta de los negroides clásicos que predominan hoy en la mayor parte del continente africano. Hoy día, como se sabe, los bosquimanes y sus primos hermanos, los hotentotes, se preservan solo en el extremo sur del continente, pero al parecer antes estaban divulgados en un territorio mucho más extenso y posiblemente llegaban hasta el territorio del actual desierto del Sahara, donde llevaban un modo de vida muy parecido a aquel que llevan los bosquimanes de hoy. Eran unos magníficos cazadores, capaces de enfrentar con sus armas muy primitivos a leones, elefantes y otros grandes representantes de la fauna africana, y su era, llamada a veces la era de cazadores, la era de cabezas redondas, duró aproximadamente de 7 a 5.000 años. Luego, cuando ya después se aproxima a su fin la última glaciación, el clima al norte de África se vuelve más seco, aunque todavía no es aquel desierto que conocemos hoy. Los bosquimanes, como los podemos llamar, o los cabezas redondas, son reemplazados por otra raza humana, la de los pastores. Termina la edad de los cazadores, llega la era de los pastores, unos pueblos que, como podemos ver según estas pinturas rupestres, se diferencian de sus antecesores por una estatura más elevada, por una contextura corporal un tanto más proporcionada. Eran, como podemos ver, en su mayoría gente alta, esbelta, bien formada, y lo que los caracteriza también es que eran dueños de grandes rebaños de bóvidos. Sus bóvidos también tienen un rasgo muy característico, tal como sus cuernos gigantescos y de forma extraña, que los hace parecerse un tanto al actual ganado Watusi, una raza de ganado bovino muy común en África. Fuertes, resistentes, capaces de rechazar el ataque de cualquier depredador, con semejante cornamenta, como podemos ver, no le tienen miedo ni siquiera a un león, y además son resistentes a toda clase de enfermedades. Por lo tanto, su éxito es envidiable. Donde no sobrevive ninguna otra raza del ganado, prospera este ganado Watusi. Y en cuanto a los mismos pastores, al comparar su aspecto con algunos pueblos actuales de África, muchos ven en ellos cierta semejanza con otro grupo étnico africano, conocido hoy como Fulani, Fulbe, que están muy divulgados, aunque hoy no en la misma Sahara, sino un tanto más al sur, en la zona de sabanas secas, popularmente conocidos como Sahel. Hasta hoy día, aquel pueblo conocido, como ya había dicho, bajo muchos nombres, Fulbe, Fulani o Peul, llevan una vida pastora, en la mayoría nómada, muy semejante a aquella que quedó reflejada en los frescos de la así llamada Edad de los Pastores, aproximadamente tercer milenio antes de Cristo. Luego, cuando el clima del Sahara se vuelve aún más seco, llega a la nueva era, conocido como la era del caballo. El caballo, un animal otrora desconocido, penetra al desierto del Sahara, y junto con este nuevo animal llega también una nueva raza humana.
Ahora se trata de unos pueblos de procedencia mediterránea que poco a poco van desplazando hacia el sur a los antiguos habitantes negroides del Sahara, pueblos que posiblemente tenían su origen en la península ibérica. Estamos hablando de los antepasados de los pueblos bereberes de hoy. En los textos griegos y posteriormente romanos figuran bajo nombres distintos: númidas, gétulos, nasamones. Parece que se trataba de diferentes tribus de una sola raza bereber, pueblo de hábiles cazadores, valientes jinetes y también conductores de los carros de guerra. Eran un pueblo que incluso había domesticado a los elefantes, los usaban para las cacerías y también en sus campañas militares. Sin duda, eran unos pueblos muy belicosos. También más tarde, como se sabe, los elefantes de guerra se vuelven el grueso de la tropa cartaginesa, pero prácticamente todos los criadores, entrenadores y arrieros de los elefantes eran los númidas. También ellos fueron los que por primera vez se expandieron por el desierto en los carros de guerra, y las imágenes de aquellos carruajes se preservaron hoy día en numerosas pinturas y relieves. En cuanto a estos pueblos, Heródoto los consideraba como unos nómadas que no conocían el hogar fijo. En realidad, la misma palabra nómada viene del númida, el nombre de uno de aquellos pueblos bereberes al norte de África, y el historiador romano Salustio los caracteriza de siguiente manera: gente áspera, carente de leyes y costumbres que reglamentan la vida. Sí, tal vez ellos eran demasiado salvajes desde el punto de vista de los pueblos que se consideraban civilizados, tales como los griegos y los romanos, pero sin duda alguna, su habilidad como jinetes, domadores de elefantes y exploradores de aquellas inmensas llanuras de África era de envidiar. Hacia el siglo XII a.C., en las costas mediterráneas de África, aparecen una nueva clase de advenedizos, los así llamados pueblos del mar, un conjunto de pueblos procedentes de diferentes rincones del Mediterráneo que en aquella época emprendió numerosos raids, numerosos ataques con intentos de colonización en todo el Mediterráneo oriental. Aquí se trataba de diferentes grupos de pueblos, entre los cuales sobresalían, por ejemplo, los Peleset, así se llamaban en Egipto, y en la Biblia figuran bajo el nombre de los filisteos, procedentes al parecer de la isla de Creta, también de los Sherdana, que eran al parecer los antepasados de los sardos de Cerdeña, y pueblos de muchas otras costas e islas del mar Mediterráneo. Como se sabe, ellos intentaron penetrar al interior del continente africano, tuvieron varios enfrentamientos encarnizados con las tropas de los faraones egipcios, pero sufrieron numerosas derrotas tanto en tierra como en mar. Los egipcios mostraron ahí una estrategia muy eficiente para rechazar a aquel enemigo peligroso, y finalmente fue el faraón Ramsés III del Imperio Nuevo, la 19ª dinastía, quien los derrotó definitivamente, mandó ejecutar a numerosos caudillos de los pueblos del mar, apresó numerosos soldados, pero un grupo de los pueblos del mar
tal como lo cuenta una de las crónicas egipcias, junto con sus mujeres e hijos, con todo lo que han podido salvar de sus familias, lograron romper las filas egipcias y escapar del Valle del Nilo al interior del gran desierto. Sí, en aquel entonces las condiciones al norte de África ya se habían empeorado considerablemente y el desierto del Sahara comienza a adquirir su aspecto actual. Pero sin embargo, aquellos pueblos derrotados prefirieron enfrentar todos los peligros, toda la inclemencia del gran desierto, que permanecer como esclavos en Egipto. Y aquí existe una suposición acerca de que aquellos grupos de los pueblos del mar que escaparon del Egipto lograron llegar hacia una zona en el territorio de actual Fezzan, región desértica al sur de Libia, donde la presencia de numerosos pozos subterráneos permitía una vida relativamente cómoda y abundante. Juntos con sus familias, los pueblos del mar llegan a aquella región, logran derrotar y esclavizar a los restos de la población autóctona. Al parecer, ahí predominaban los descendientes de la antigua población negroide del Sahara y convertir esta zona en su nuevo asentamiento. Así, según se cree, surgió el pueblo de los Garamantes, aquellos misteriosos guerreros del desierto que tal vez lograron convertirse en los más prósperos entre todos los habitantes del continente africano en aquel entonces, sin contar, por supuesto, a Egipto y el Valle del Nilo en general. Los pueblos del mar, o como los vamos a llamar de ahora en adelante los Garamantes, no pretendían quitar las tierras a los habitantes de los oasis, porque ellos mismos no mostraron ningún interés hacia la agricultura, sino prefirieron quedarse con su ganado, más que todo con su ganado vacuno, y obligaron a los pacíficos labradores africanos pagarles un impuesto, creando un sistema que algunos autores comparan con el de Ilotia en la antigua Esparta, es decir, esclavos o mejor dicho siervos que trabajan la tierra, pagan un tributo a sus amos, a sus dueños, mientras los mismos Garamantes, aquel pueblo libre, orgulloso y muy belicoso, se ocupaban exclusivamente a la ganadería, más que todo a la crianza de caballos y ganado bovino, y también a la guerra y el pillaje. Su capital, Garama, era sin duda alguna una auténtica perla del Sahara. Hoy día en el oasis de Yerma, en Libia, al sur de Fezzan, podemos ver lo que queda de aquella hermosa metrópoli de los Garamantes. Una auténtica maravilla en pleno corazón del desierto, cuya existencia se debía a gran parte a la presencia de los grandes pozos subterráneos. También el aspecto del Garamante, aquel guerrero siempre con la cara velada. Según se creía, los Garamantes jamás se perdonaron a ellos mismos aquella derrota de las manos de los egipcios, y por eso, de ahora en adelante, sus hombres siempre iban a la guerra, a la batalla, con la cara velada, por lo que algunos historiadores ven en aquel místico pueblo de los habitantes del Gran Desierto a los antepasados de los actuales Tuareg, porque como se sabe, los hombres de aquella etnia todavía siguen esta antigua costumbre de no aparecer en público sin el velo facial.
Por otro lado, las mujeres de los Tuareg nunca se cubren la cara y a diferencia, por ejemplo, de las mujeres árabes y de algunos otros pueblos del norte de África, gozan de gran libertad. A los garamantes, como se sabe, en la antigüedad también los gobernaban más que todo las reinas. En la novela podemos ver el reflejo de aquellas tradiciones personificadas en la figura de Tagwiz, la sabia reina de los garamantes, y de su hija Tagda, la intrépida guerrera del gran desierto, quien comparte con Publio, con nuestro protagonista, muchas de sus aventuras. Y además, como se sabe, hasta hoy día las mujeres Tuareg gozan de la fama de las más bellas de África. En este aspecto podemos ver que las figuras de muchas heroínas de la sexta novela de Publio también se inspira en aquellas guerreras del gran desierto. Hasta el momento, como nos hemos dado cuenta, salvo aquellas guerras con los faraones egipcios, los pueblos del norte de África no han tenido mucho contacto con el mundo exterior. La situación cambia drásticamente en el siglo X a.C., cuando junto a las costas de África aparecen las naves de los fenicios, aquellos auténticos colonos y magallanes del mundo antiguo, un pueblo de navegantes que penetraba hasta los rincones más apartados del mundo conocido de aquella época. Grandes comerciantes, mercaderes más que todo de púrpura, aquella sustancia tan apreciada en todo el mundo antiguo. Los fenicios, por supuesto, no podían pasar así nomás frente a las costas de África. Ya en los siglos X, IX, podemos ver que los fenicios comienzan una colonización a gran escala de las costas norteafricanas. Y sin embargo, al principio no se trataban más que de unas factorías temporales, hasta que en el año 814 a.C., según digamos la fecha, datos aproximados, es fundada Cartago. Cartago, cuya fundadora, Dido, reina fugitiva de la ciudad de Tiro, en actual Líbano, de donde tuvo que escapar debido a una pugna y conspiración dinástica, llega con sus partidarios hasta la costa de África, en actual Túnez, y decide fundar ahí una ciudad cuyo papel en la historia posterior de los pueblos de África seguía trascendental. Dido, como la mayoría de los fenicios, era muy emprendedora, muy astuta y, como dice una leyenda, ella intentó instalarse en las tierras de los gétulos, uno de aquellos habitantes bereberes de la región, pero su rey Jarbas o Yarbas se opuso decididamente, dándole a entender que esta tierra ya tenía dueño. Entonces Dido, digna hija de los fenicios, acudió a una artimaña suplicándole a Yarbas con lágrimas en los ojos que les permitiera instalarse en un terreno, aunque fuera tan pequeño que lo pudiera cubrir una piel de buey. Yarbas, con una risa desdeñosa, arrojó bajo los pies de la fenicia una piel de buey diciendo: mira, aquí la tienes. Entonces, según la leyenda, Dido ordenó a sus súbditos cortar esta piel en unas tiras muy finas y rodear con ellas toda una colina, donde posteriormente fue construida la ciudadela de Birsa, que en fenicio significa simplemente piel o pellejo. Como podemos ver, Cartago fue fundada por mera artimaña, por mero engaño.
Aunque la vida de la misma Dido no fue muy larga, según la versión original, ella se suicidó cuando Iarbas, el rey ya mencionado del pueblo de los gétulos, quiso casarse con ella y en caso de que si ella resistiría, destruiría toda Cartago y mataría a todos sus habitantes, por lo que Dido prefirió quitarse la vida ella misma para salvar a su pueblo. O según una versión mucho más tardía, la que podemos ver en la Eneida de Virgilio, en lugar de Iarbas figura ni más ni menos que Eneas, aquel futuro progenitor del pueblo romano, y no es Eneas quien acosa a Dido, sino por el contrario, es ella la que trata de detenerlo en las tierras de Cartago, en África, acudiendo a toda clase de artimañas, engatusándolo, tratando de colmarlo con sus caricias, pero finalmente el futuro héroe de los romanos la abandona, por lo que ella se suicida y desde su lecho de muerte exclama que de ahora en adelante su pueblo y el pueblo de Eneas serían unos enemigos a morir, como que una justificación de las guerras púnicas para el futuro, las guerras entre Cartago y Roma, de las cuales hablaremos más tarde. Sin embargo, a pesar de aquel final tan trágico para su fundadora, Cartago siguió creciendo, pronto se convirtió en la ciudad y el puerto más grande, más importante en todo Mediterráneo occidental, y en sus mercados se vendían los productos exóticos del interior de África, tales como el marfil, el oro, la madera preciosa y también los esclavos procedentes de todos los rincones de África hasta donde llegaban los cartagineses. Ellos, como se sabe, llegaban hasta las tierras muy y muy lejanas. Incluso se encuentran los restos de la actividad fenicia en pleno África Occidental, en el Golfo de Guinea, donde, según se cree, había emprendido su expedición así llamado Janón el Navegante, uno de los gobernantes de Cartago. ¿Qué relación tenían los pueblos nativos de África con los advenedizos que fundaron ciudades, factorías, puertos en sus territorios ancestrales? Por un lado, sin duda alguna, deberían quedar fascinados por la creatividad de los fenicios, por sus logros tecnológicos, por su posibilidad de construir ciudades en los lugares prácticamente otrora inhabitables. Pero por otro lado, los mismos fenicios no veían a los pueblos autóctonos de África más que a los esclavos para sus minas, remeros para sus barcos comerciales, también mercenarios para sus ejércitos, y aunque de vez en cuando se celebraban algunas alianzas con los jefes númidas y gétulos, sin embargo, los fenicios nunca los miraban como a unos iguales. Y a su vez, a los africanos nativos les debió doler mucho al ver cómo los advenedizos les iban quitando las tierras de sus ancestros. Roma, más tarde, se aprovecharía de aquellas contradicciones aplicando su principio favorito: divide y vencerás. Hacia el siglo V a.C., en las costas del norte de África, aparecen unos nuevos visitantes altamente desarrollados. Esta vez estamos hablando de los griegos. Los griegos en aquella época se pretenden a desplazar a los cartagineses de muchos de sus territorios, pero Cartago no cede sus dominios así nomás,
prácticamente cerrando a los griegos cualquier acceso al Mediterráneo occidental. Por lo tanto, a los griegos no les queda más que asentarse en aquellas tierras al este de los dominios cartagineses, más que todo en el territorio de actual Libia. Pronto, en las costas de Libia, surge una auténtica pentápolis griego. ¿Qué significa esto? 5 ciudades griegas en el territorio africano. ¿Cuáles eran aquellas ciudades de la pentápolis líbica? Aquí vemos el panorama de la más grande y la más importante de todas, llamada Cirene, en honor a una ninfa amante de dios Apolo, quien según se cree la había raptado y la había instalado precisamente ahí en aquella región de África. Cirene se convierte en un centro político, comercial, cultural muy importante. Recordamos que el famoso geógrafo griego Eratóstenes procedía precisamente de Cirene y uno de los personajes más odiosos de esta sexta novela de Publio, Creonte, el traficante de esclavo y raptor de ciudadanos libres, también procedía de Cirene. Cirene, un auténtico pedazo de la Grecia clásica en las costas de África. Otras ciudades griegas de aquella pentápolis líbica eran las siguientes: Hespérides, la más occidental de todas, posteriormente llamada como Berenice, hoy es actual ciudad libia de Bengasi. La ciudad de Arsinoe, también conocida como Barca, aquí podemos ver restos de su magnífico teatro. Apolonia de Cirene y Ptolemaida. Como podemos ver, los griegos realmente intentaron crear en las costas de África un pedazo de su tierra natal. Aquí en estas ciudades florecían las escuelas filosóficas, los teatros, las filosofías. También se construían los estadios para los campeonatos deportivos, de los cuales eran tan apegados los griegos. En fin, era como Grecia, una pequeña Hélade bajo el cielo africano. Pero sin embargo, a diferencia de los cartagineses, los griegos jamás pretendían alejarse del mar y penetrar a las zonas internas de Libia, por lo que su trato con los nativos no era tan notorio ni tampoco tan dramático como el de los cartagineses. Ahí podemos decir que en este caso la colonización griega era más bien superficial. Y hacia el siglo III a.C., África queda en la mira de los intereses de una nueva potencia, los romanos. Como se sabe, el interés de los romanos hacia África proviene de su eterna rivalidad con Cartago, pero esto ya sería el tema de nuestro próximo viaje.